Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy los conceptos básicos de sexualidad humana. ¿En qué consisten? ¿Para qué nos sirven? Bien, primero que nada vamos a checar los criterios de evaluación que no hemos verificado y tenemos como 10% su participación, el 40% va a incluir tareas y actividades y por último tenemos el examen con el 50%. Esto ya lo tenían ustedes también dentro de su planeación didáctica que se entregó en la reunión que tuvieron para conocer a sus docentes. Ahí pueden verificar estos criterios. El objetivo que queremos alcanzar con esta asignatura en el módulo es, primero que nada, identificar y poder analizar todas esas teorías que hablan sobre sexualidad humana y orientar bajo un modelo de educación para la salud todas las problemáticas que el ser humano encuentra en la vivencia de su sexualidad, así como conceptos, las teorías, factores y contextos de atención biopsicosocial que requiere el manejo y conocimiento de una sexualidad integral como parte inherente al ser humano. Es decir, empezar a ver a la sexualidad como algo con lo que nosotros nacemos. No es algo que se va aprendiendo. Más que nada es algo que nosotros tenemos desde la concepción, desde el momento en que nosotros somos concebidos, formamos una sexualidad ya dentro de nosotros y conforme vamos desarrollándonos, esa sexualidad va cambiando, se va modificando, va adquiriendo patrones culturales o algunos rasgos característicos del contexto en donde nosotros nos desarrollamos. Pero la sexualidad es muy amplia y no solamente nos vamos a fijar en los aspectos biológicos, sino también psicológicos y los aspectos sociales, que son muy, muy importantes. Bien, ahora en cuanto a la bibliografía, vamos a utilizar estos primeros tres libros donde dice básica. La última, que es complementaria, solamente es una invitación, es una sugerencia para que ustedes puedan tener información complementaria acerca de la sexualidad del adulto mayor. Este libro es de Flores Colombino. Yo no lo tengo en versión PDF, pero pues lo pueden conseguir en papel, en alguna librería. Es un libro que conviene mucho para poder analizar aspectos relacionados a la salud sexual de los adultos mayores, que es un mito y hay una serie de tabúes alrededor de esta temática. Entonces las pueden encontrar en este libro muchas de estas respuestas científicas, ¿no? A lo que se conoce como sexualidad en el adulto mayor. Y a nivel básico, pues vamos a utilizar este libro, Sexualidad Humana, de Iván Arango, Sexoterapia Integral, de Álvarez Gallú, y Lo que todo clínico debe saber, de Sexología. Son los libros que yo les voy a pasar de manera PDF. En esta primera unidad, pues vamos a hablar sobre los conceptos básicos en sexualidad humana. Muchas veces no tenemos definido ni siquiera qué es la sexualidad y es muy importante empezar a desechar algunos conceptos que socialmente se asocian a la sexualidad. Muchas veces piensan o se piensa que la sexualidad tiene que ver con relaciones sexuales, coito, con las zonas eróticas, con la genitalidad. Y nos vamos a ir dando cuenta a través del módulo que es más amplia de lo que se cree. La sexualidad tiene que ver con todo lo que es el ser humano, desde cómo se viste, la forma en la que piensa, el cómo nos relacionamos entre nosotros de manera afectiva, todas las emociones que tenemos nosotros, nuestros valores, nuestras características de personalidad, todo eso incluye o está incluido en nuestra sexualidad. No solamente hablamos entonces de relaciones sexuales, o de reproducción, o tener hijos, o menstruación, o infecciones de transmisión sexual. No, hablamos de algo mucho más complejo. Como seres humanos, pues somos muy diferentes. Cada uno tiene cualidades distintas, gustos diferentes, intereses distintos. Y eso forma parte de mi sexualidad. Por eso la sexualidad no se debe concebir como un estándar, sino que hay sexualidades.
Así como hay de cantidad de seres humanos, así hay de cantidad de sexualidades. Cada persona lo vive de manera muy diferente. Veamos el primer concepto, ¿sí? El concepto que es, voy a brincarme esto, sexualidad. Función en relación con otras personas caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y placer. Complementariamente, puede implicar reproducción. Es decir, que yo decido si quiero ser papá o si quiero ser mamá. No es algo que esté forzosamente relacionado a mi sexualidad. Entonces es un complemento de mi sexualidad. Y vamos a ver que la intención o el objetivo de nuestra sexualidad es podernos comunicar unos con otros, poder demostrar nuestro afecto y por lo tanto, al demostrar nuestro afecto, pues también buscar placer. Y un placer no significa tampoco relacionado a la sexualidad como la relación sexual, no, o la relación coital, porque vamos a ver que hay una diferencia entre sexual y coital. No está asociado a eso necesariamente. Si hablamos de placer, también hablamos de lo que nosotros disfrutamos, ¿sí? Cuando nos comunicamos, mostramos afecto, también sentimos placer porque disfrutamos de la convivencia, disfrutamos de la compañía, disfrutamos de un abrazo, disfrutamos de un buen café, de un chocolate, de un buen postre, de una buena comida, de una caricia, de un aroma. Entonces, todo eso forma parte de nuestro sistema de placeres y es una constante, nos dice acá, del ser humano, desde que nacemos hasta la muerte. Y esta sexualidad que tenemos se va cambiando o se va modificando por aspectos socioculturales e históricos. Es decir, no es lo mismo la sexualidad que vivimos hoy día en el 2020 a la que se vivió en los años 50. Esto va cambiando, se va modificando pues por aspectos que tienen que ver con la forma de pensar, con las ideologías, con la época. Entonces vamos cambiando nuestra sexualidad, la manera en que vestimos, la manera en que vemos la vida, el cómo, cómo nos manifestamos emocionalmente. Ahora vemos un poco más de libertad, un poquito más de expresión. La expresión sexual cada vez es más entendida y más comprendida por la sociedad. Y en esas épocas pues era más marginada, más discriminada. Entonces la sexualidad va cambiando en la manera en cómo se va viviendo año con año, no es igual, ¿sí? Por eso es que sí cambia por aspectos socioculturales. Bien, entonces, ¿qué es el sexo? El sexo, lejos de lo que se piensa que es el que muchas veces relacionan con el coito, el sexo no es coito, el sexo tiene que ver con la parte biológica que nos define en la naturaleza como hombres intersexo y mujeres. En el caso de los animales, pues está los machos y las hembras. Pero en nosotros como seres humanos no solamente hay mm, mujeres y hombres, hay también personas intersexuales. Anteriormente se les conocía como personas hermafroditas, pero ya no se utiliza ese término. Ahora son personas intersexuales, es decir, que no están definidos. Entonces, pues ahora tenemos este tercer sexo, que sería el intersexual. Pues bien, no se puede categorizar en este sentido al ser humano en hombre o mujer. Por lo regular, nacen con características sexuales, tanto de mujer como de hombre. Por eso es que no se les puede definir exactamente en ese continuo, ¿no? En esa línea entre hombre y mujer. Por lo tanto, se considera ya como un tercer sexo. Entonces, recordemos, el sexo tiene que ver con una situación biológica. Nacemos con el sexo. El sexo no se aprende o no se adquiere a través del tiempo. El sexo viene con nosotros desde que nosotros nacemos. Entonces, no podemos, digamos, aprenderlo por la cultura o por lo demás. Lo que sí es que vamos a irlo moldeando, ¿no? Lo vamos a ir acomodando
porque si yo nazco mujer, pues voy acomodando ciertas características para parecer una mujer, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese término porque ese es el género, pero el sexo es biológico, es con lo que nosotros nacemos. Bien, en el sexo, como es una dimensión biológica, vamos a encontrar que hay 7 dimensiones. La cromosómica, que tiene que ver con nuestros cromosomas X, Y o XX. Cuando existe la fecundación, ya sabemos que los hombres aportan el sexo, en el caso del esperma, es el que lleva el cromosoma X o Y. Este se va a juntar con el cromosoma X, que siempre es X en el caso de la mujer, el óvulo siempre es X. Entonces, cuando llega, pues dependiendo cuál llegue, si llega el X, pues va a ser una niña, y si llega un Y, va a ser un niño. Y de ahí viene la dimensión gonadal, es decir, que cuando ya una vez el esperma llega al óvulo y lo fertiliza, viene una serie de cambios, ¿no? Que si es una niña, pues van a tener ovarios, y si es un niño, las gónadas van a ser los testículos. En función de ello, pues las hormonas también van a segregarse de acuerdo al sexo. Si es mujer, va a haber estrógenos y si es hombre, testosterona. Una vez teniendo las hormonas, viene el desarrollo de los órganos sexuales pélvicos externos y órganos sexuales pélvicos internos. Los externos, pues son todos aquellos que vemos por fuera, como las imágenes que tienen ahí, la vulva y el pene. Estos son órganos sexuales pélvicos externos porque podemos verlos por fuera. Todo lo que los elementos, las características que tienen por fuera. Y los órganos sexuales pélvicos internos son todos los que vienen por dentro, que no podemos ver a menos que se haga un ultrasonido o algún estudio como el Papá Nicolau, por ejemplo. Para poder ver la vagina necesitamos de un instrumental para poderla observar, en el caso de los médicos. Y viene otra dimensión, que es la cerebral. Es decir, que hay una teoría de que los hombres y mujeres, o tanto hombres y mujeres, tenemos ciertas diferencias en el cerebro. En los hombres hay un proceso de masculinización durante el desarrollo embrionario. Es por ello que existen ciertas diferencias. Y aquí me voy a tener tantito porque aquí es donde viene la teoría, la hipótesis de que por eso es que existen personas transexuales, es decir, personas que donde no hay concordancia entre su sexo biológico y su cerebro. Esas personas que han visto, me imagino, que les llaman transgénero, que se operan para poder ser del otro sexo. Son personas que nacieron ya con esta condición. No es algo que se aprende, no es algo que la persona elija por elegir. De hecho, no lo elige. Es algo que ya viene a nivel biológico. Hasta ahorita los estudios que se han hecho es que es biológico. Es decir, el bebé nace ya con un cerebro masculinizado o feminizado. Entonces no importa si tiene vulva o si tiene pene, ¿sí? Porque puede que haya nacido con vulva, es decir, es una niña, aquí están las vulvas, es una niña, pero su cerebro está masculinizado, es decir, tiene un cerebro masculino, un cerebro de hombre. Por lo tanto, el funcionamiento va a ser acorde a ese sexo, al sexo cerebral. Entonces esa niña en algún momento pues no se va a reconocer como niña y va a entenderse como un varón. Lo mismo pasa con los niños. Puede que haya nacido con pene, pero su cerebro está feminizado. Entonces su forma de verse es como una chica. Por lo tanto, digamos que ese es el verdadero sexo porque pues prácticamente el cerebro es el que dicta quiénes somos, ¿no? Si nos quitaran la cabeza, pues no podríamos pensar con el pene, ¿verdad? O no podamos a pensar con la vulva. Esto se da en el cerebro. Entonces, el cerebro es quien define quiénes somos, no la apariencia de nuestros órganos sexuales. Por eso es importante ser empáticos con nuestras personas, no discriminarlos, ni burlarnos, ni ofenderles, porque al final no es algo que hayan elegido, es una condición biológica. Y la parte genética, pues es todo aquello que heredamos físicamente de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ¿no? Bisabuelos, toda la historia genética que tenemos. Si soy mujer, pues lo más probable es que mi cuerpo, mis características físicas
incluso hasta de comportamiento, las herede de las mujeres de mi familia o de los hombres en el caso de algunos rasgos. Igual, ¿no? Si es chico, lo más probable es que herede, por ejemplo, la barba del papá, la altura, incluso la voz. Cuando les cambia la voz, muchas veces a los varones pues se les asemeja mucho al papá. Y esto es la parte genética. Entonces, recuerden estas 7 dimensiones, es lo que completa el sexo, que es biológico. Hay un sexo que también se llama sexo de asignación, que sigue siendo biológico, pero que es cuando nosotros nacemos y la persona que estaba con mamá, enfermero, médico, partera, inmediatamente ve los órganos sexuales del bebé o de la bebé y entonces define si es niña o si es niño, en base o con base a sus órganos sexuales. Y a eso se le llama sexo de asignación. A mí me asignan un sexo, pero no sé si más adelante yo voy a llevar a cabo ese sexo. Como les digo, a lo mejor nací con un penecito, pero posteriormente yo no me identifico con ello, con ese cuerpo, y entonces decido reasignarme o operarme u operarme para pertenecer al sexo que mi cerebro me está dictando. Y bien, el género. Vamos a definir qué es género. Cuando hablamos de género, hablamos de una percepción íntima y subjetiva de sentirme hombre o mujer. Esto se va logrando mediante un proceso de identificación psicológica con miembros del mismo sexo. Esto se da entre los 18 a 30 meses de edad, más o menos entre 2 años y medio y los 3 años, es cuando nosotros podemos decir, me siento una niña o me siento como un niño. Esto es cuando yo siento que pertenezco o no a determinado género. El género lo vamos a entender como lo masculino o lo femenino. Así es como la sociedad nos enseña a comportarnos como hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, nos enseñan a usar ropa como faldas, zapatillas, maquillaje, cabello largo, usar aretes, los colores, pasteles, todo este tipo de cosas son el género, porque no nacemos con ello. Nos entrenan para que nosotros lo usemos. Nacemos desnudos, nacemos sin esos gustos, pero una vez que nos definen si somos hombres o mujeres por nuestra apariencia de órganos sexuales, nos empiezan a llevar hacia un caminito y ese caminito es el género. Te van convirtiendo en ese hombre o mujer que la sociedad espera que seas. Y eso es aprendido, eso sí es aprendido el género. Por lo tanto, es modificable. Si a mí de grande no me gusta el género que me han asignado de mujer, de sumisa, femenina, así toda dulce y tranquila y con falda y así, no me gusta, entonces yo puedo elegir no tener ese género y a lo mejor soy una mujer, pero soy masculina. Es decir, mi género no es femenino. Me gustan los tenis, me gustan los jeans, lo que culturalmente conocen que es parte o que es para los chicos, yo lo utilizo, ¿sí? Y entonces, a lo mejor me corto el cabello bien peloncita, como a los hombres les piden que se lo corten. Entonces, yo soy más masculina que femenina y no significa que sea lesbiana o que el chico sea gay, para nada, es otra cosa, es algo muy diferente. El género es cómo me gusta a mí verme, cómo me agrada verme como hombre o como mujer, no importa, ¿sí? No es algo que tenga que ver con mi gusto sexual. Para saber cuál es la preferencia sexual de alguien, solamente preguntándoselo lo vamos a saber, pero no podemos suponer por su apariencia, porque hay personas que son masculinas o son femeninas, pero sin necesariamente ser gays o ser personas homosexuales. Entonces, una chica puede tener cabello corto, un chico puede tener cabello largo, y eso es jugar con el género, es como utilizar cosas del otro género o del género que a mí me asignaron, pero por convicción, porque a mí me gusta, porque a mí me agrada, que no sea algo impuesto. Pero desafortunadamente en nuestra cultura el género pues es más impuesto que elegido. Desde el momento en que nos dan colores rosa cuando somos niñas, colores azules en los niños, ya nos están asignando un género,
que es con el que vivimos pues la mayor parte, ¿no? de nuestra vida. Pero el género es modificable, lo podemos cambiar, podemos jugar con él. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de André Pelli, que este que vemos acá, rubio, es un chico, es un modelo australiano y él modela ropa para hombre y para mujer. Aquí lo vemos como un chico, le quitaron el maquillaje, y aquí lo vemos como una chica. ¿M? Modela ropa de mujer porque sus facciones se prestan para parecer una chica. Entonces se deja el cabello largo y pues bueno, lo peinan de tal forma en que parezca una chica. Y es así como él puede modelar lo que quiera, ropa de mujer o ropa de hombre. Y también Erika Linder, que también es una modelo mujer y modela ropa también para chicos. Entonces, solamente cambiando algunas características levemente, por ejemplo, no usar maquillaje, la chaqueta de varón, no usar los aretes, cabello corto. Con ello ya puede aparentar ser un chico y es así como puede modelar. Entonces, el género es cambiable, es modificable y ya una vez nosotros teniendo una edad suficiente podemos elegir también decidir si queremos pertenecer o no al género que se nos ha asignado, independientemente de la preferencia sexual. Ahora, el concepto de relación sexual y relación coital. La relación sexual es una relación que existe entre personas que son sexuadas. Esta no tiene que ser erótica, no necesariamente es erótica. Prácticamente la relación sexual es toda relación que tenemos con otras personas que son sexuadas. Todos tenemos un sexo. Acuérdense que el sexo es biológico. Tenemos vulvas, tenemos penes. Mientras yo me relacione con personas con vulvas y penes o personas intersexo, estoy hablando de una relación sexual. En cambio, si hablo de una relación coital, ahí sí hablamos de una relación que implica algo erótico o que implica un acto coital como tal, un acto en donde hay penetración, por lo general, pene, vagina, peneano, entre otros, porque también existe el sexo oral, existe también sexo de diferentes como tocamientos, roces, como llamas el famoso faje, es parte también de una relación coital, ¿eh? Entonces, no necesariamente tiene que haber penetración. El uso de los dedos también para estimular a la pareja es un acto coital. Entonces, la persona que a veces piensa que porque no ha tenido relaciones vaginales sigue siendo virgen es una mentira. Cuando ya ha habido un faje, ya ha habido relaciones anales o tocamientos con los dedos o sexo oral, hablamos de que esta persona pues ya no es virgen, es una persona que ya tuvo su experiencia coital, porque no importa si no fue penetración, mientras haya ese contacto erótico, se considera relación coital. Entonces recuerden la diferencia. Relación sexual es la relación que tenemos interpersonal con cualquier persona sexuada, que no necesariamente es erótica, no tiene que ser erótica. Y la relación coital sí es erótica, siempre tiene que ver con algo erótico, con penetración, con tocamientos, con sexo oral, y no importa el sexo, puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, ¿sí? No hay aquí categorías, se da en cualquier tipo de preferencia sexual. Y bueno, el concepto de preferencia sexual no podía faltar. ¿Qué es la preferencia sexual? Es el gusto por relacionarse eróticamente y afectivamente con individuos del otro sexo, del mismo sexo o de manera indistinta con los dos. Es decir, aquí estarían las personas bisexuales. Tenemos personas heterosexuales, que son las que les gusta o les agrada la relación con miembros del otro sexo, es decir, hombre le gusta a una mujer, mujer le gusta a un hombre, son heterosexuales. Homosexuales son personas que les gusta o les agrada estar con personas del mismo sexo para relacionarse de manera afectiva o erótica. Y es hombre-hombre, mujer-mujer. Y las personas que de manera indistinta se relacionan con ambas son bisexuales o bigenéricas. Es decir, tanto pueden relacionarse con un hombre como con una mujer. No tienen una preferencia exclusiva de un hombre o una mujer. Cualquiera de los dos puede ser su pareja.
¿sí? Así hay muchas personas en la televisión, por ejemplo, es algo muy común. ¿Qué es la educación sexual? Bueno, hablamos de educación sexual a la serie de conocimientos que son indispensables desde la formación del individuo y que debe iniciarse antes del nacimiento, continuarse hasta la vejez y que se constituya en una enseñanza que ayude a eliminar la vulnerabilidad del ser humano en ese aspecto. Así suprimimos los prejuicios, los tabúes, mitos y los complejos producto de nuestra cultura. Entonces, es importante la educación sexual porque nos va a dar conocimientos acerca de incluso el lenguaje que debemos utilizar para hablar sobre la sexualidad, las definiciones, los conceptos básicos y nos permite tener información científica. Si nos educamos en sexualidad, tenemos herramientas para poder educar a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, para podernos educar a nosotros mismos y poder mejorar nuestra calidad de vida, porque parte de la salud integral es la sexualidad. Hicieron un resumen precisamente de ese tema, un mapa mental, me parece, de ese tema. Es decir, que la salud sexual tiene mucha relación también con la salud mental, la salud espiritual, todo lo que es la salud integral. Entonces no podemos dejar a un lado la sexualidad. Y la educación sexual es fundamental para que mi salud sexual prevalezca y sea totalmente positiva, ¿sí? Que sea funcional. Si yo tengo deficiencia en mi salud sexual, pues obviamente va a traer muchos problemas, ¿no? De pareja, conmigo mismo, me va a traer preocupación, ansiedad, estrés. Por eso es importante trabajar con mi educación sexual. Y ahora que llevan este módulo, pues prácticamente van a ir educándose un poquito en este tema para que se den cuenta que es muy importante tener a bien con el conocimiento de los conceptos básicos de sexualidad que nos permitan comprender mejor esta parte integral del ser humano, que es indispensable para la vida. Y la salud sexual la vamos a entender como un estado de bienestar del ser humano en cuanto a sus conductas sexuales se refiere, entendiéndose así al ser como un ente biológico, psicológico y social. Esto es con el propósito que yo tengo como ser humano de lograr cierta facilidad para poder dar y poder recibir. Cuando yo siento que puedo dar amor, cariño, atención, espacio, también puedo recibir lo mismo, ¿sí? Pero tiene que haber una salud sexual integral y así de esa manera yo estaré dispuesto a recibir lo mismo. Si yo me cierro a las emociones, si yo me cierro, por ejemplo, al enamoramiento, al amor, entonces no puedo dar, tampoco puedo recibir, ¿sí? Y me aíslo, me pongo una persona huraña, enojona, aislada, ¿no? Incluso que tenga conductas antisociales o anormales. Por lo tanto, parte de la salud sexual es que yo aprenda a recibir y a dar. Ajá. Eso es algo importantísimo dentro de estos conceptos. Bien, voy a dejarlo hasta acá porque la teoría holística es un poquito más extensa y esta la podemos ver en la siguiente clase. Mientras tanto, en estos conceptos básicos de sexualidad, bueno, les voy a dejar su tarea o su segunda tarea que incluye que elaboren una infografía acerca de lo que es la sexualidad. La infografía se los voy a mandar, les voy a mandar un ejemplo por WhatsApp para que ustedes puedan verla, cómo se hace una infografía. Tiene que tener ciertos elementos, imágenes, palabras muy concretas y es prácticamente un folleto donde ustedes van a expresar qué es lo que están entendiendo sobre sexualidad, porque es importante en la vida del ser humano, cuáles son los conceptos básicos dentro de ella y porque es también importante conocer esos conceptos básicos y no confundir unos con otros. Entonces, les voy a mandar la información por WhatsApp para que ustedes puedan hacer su infografía y entregarla la próxima semana, que sería el día, eh, más tarde, el día sábado antes de las 12 del día, ¿ok? Para que puedan ustedes entregarlo en tiempo y forma y tomarles en cuenta pues su actividad de manera completa. Cuando es entregado en destiempo, pues baja un poquito su calificación.
Entonces, ya en el momento me pongo en contacto para que tengan ustedes la herramienta necesaria y hacer su infografía. Que tengan muy bonita semana, chicos. Hasta luego.